listos? Estamos bien, ok. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Vamos Buenas noches. parece que hay alguna otra persona que quería conectarse para oír este estudio, así es que le damos la bienvenida, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar esta noche con el estudio de uno de los profetas menores, que es Abdías, y es un estudio bien importante. No solamente tiene que ver para la época del Antiguo Testamento, sino que tiene que ver para nosotros en esta fecha. Y vamos a ver por qué decimos de que tiene que ver para nosotros en esta fecha. Entonces, iniciando ya, tenemos que Abdías, su nombre significa siervo del Señor. Es interesante el significado del nombre por lo que fue este profeta, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen más o menos de quién fue el profeta. Y hay otros datos importantes como que este profeta se enfocó básicamente en dos personajes muy importantes de la Biblia, que muchas veces nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, pero que al estudiar este libro de Abdías vemos la importancia de estos dos personajes. Uno es Esaú y el otro es Jacob. Los Tien- hermanos. Tienen una historia bien interesante y que cuando uno lee la historia, muy bonita la historia y no se pone a pensar en la trascendencia que tiene para nosotros, porque aplica a nuestras vidas como creyentes. Eh, Esaú vivió en un lugar que se fundó, que se llamó Edom. Y aquí vemos en este mapa la ubicación de Edom, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Y aquí está Edom. Muy bien. Dice que en el versículo 15, este profeta habla del día del Señor y que anuncia que es un día de la sentencia, de una sentencia contra los enemigos del pueblo de Israel. Eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos al versículo 15. De esta manera se cumple la palabra sobre quienes maldigan a Israel, que fue algo que el Señor le mencionó, le dijo al patriarca Abraham, y lo encontramos en Génesis 12:3, que cualquiera que maldijera a Israel, Dios lo iba a maldecir, y cualquiera que bendijera a Israel, Dios lo iba a bendecir. Y efectivamente esto se cumplió desde el inicio entre la vida de estos dos hermanos, ¿verdad? Porque la descendencia de Esaú finalmente maldijo y actuó en una forma inconveniente contra su hermano Jacob. Dice, pero a la vez ese día también es cuando Dios va a intervenir en favor del remanente de Israel. Aquí ya nos está trayendo al Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 17, que se recupera lo perdido y es exaltado Israel. Eso lo vamos a ver en el versículo número 20. Este es uno de los casos donde el mensaje no va dirigido a los israelitas propiamente, ni al reino del norte ni al reino del sur, sino que este mensaje va dirigido a ese pueblo llamado Edom. Edom fue un hijo de Saúl y fue quien estableció esta ciudad. Los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Jacob, padre de la nación de Israel. En consecuencia, y esto es importante recordarlo, Israel y Edom son pueblos hermanos. Sin embargo, van a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos describe la Biblia en la historia de estos dos pueblos. La revelación del libro de Abdías no solo señala al pasado con la lucha entre los hermanos Jacob y Esaú, que todos sabemos que tuvieron una lucha muy fuerte, sino también trasciende a la época de Jesús, que es descendiente según la carne de Jacob.
O sea, Jesús viene de la línea de Jacob. Pero en época de Jesús también, y quien lo condenó fue Herodes, que Herodes era descendiente de Esaú. ¿Verdad? Qué interesante ver de que en la época de Jesús, Jacob es representado por Jesús y Esaú es representado por Herodes. Y Herodes procede a dar sentencia de muerte en contra de Jesús. La realidad que vivió el pueblo de Judá debería recordarnos a nuestro Señor Jesús, siendo objeto de la más grande injusticia, humillado, maltratado, escupido, azotado, crucificado. Fue a la cruz para librarnos de nuestra maldad, de nuestro engaño, de nuestra soberbia de corazón, cuando en algún momento pudimos creer que no le necesitábamos y tal vez pensamos que éramos autosuficientes. Entonces Abdías se centra primeramente en Esaú, que es el hombre conforme a la carne. Aquí estamos tocando aspectos del cristianismo al día de hoy. O sea, dice, Esaú es el hombre conforme a la carne. Y Edom, que es la ciudad de Esaú, la orgullosa nación que procede de la carne y responde a la pregunta, ¿por qué aborrece Dios a Esaú? ¿Por qué aborrece Dios a Esaú? Lo vamos a ver que Edom representando a Esaú, Dios en su presciencia, en su omnisciencia, conocía el actuar que iba a tener Esaú, los edomitas, en contra de su hermano Israel, y por eso Dios aborrece a Esaú. Que se cumple también la promesa de lo que Dios le dijo a Abraham, de que cualquiera que lo maldijera, Dios lo iba a maldecir. Entonces el problema que tiene Esaú, nos dice el profeta, es el siguiente, y lo vamos a ver en el versículo 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado a ti, que habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada elevada. A ti que decías en tu corazón, ¿quién me hará caer a tierra? Y vean cómo el profeta Isaías, hablando por la inspiración del Espíritu de Dios, está señalando prácticamente cómo iba a ser Edom, una nación soberbia y que iba a vivir en las hendiduras de la peña, que ahí haría su morada, y se iba a sentir tan seguro que iba a plantear esta pregunta de que, ¿quién me hará caer a tierra? Y así fue, la profecía se cumplió. Abdías fue uno de los profetas acerca de los cuales no sabemos absolutamente nada. O sea, no tenemos ninguna historia de su descendencia o su ascendencia. No hay ninguna información en la Biblia, excepto que escribió esta profecía. Los otros profetas menores, que también hay muy poca información de ellos, son Habacuc, Ageo y Malaquías. Estos profetas a nivel personal están encubiertos por el anonimato, o sea, no tienen mayor información. Abdías fue como un escritor fantasma. Él está ahí, pero no lo conocemos. Vivió conforme a su nombre porque fue un siervo del Señor. O sea, hizo honor a su nombre. Un comentario de este doctor Pusey hizo también esta declaración con respecto a Abdías y dijo, la voluntad de Dios fue que únicamente su nombre y su breve profecía fueran conocidas por el mundo. El libro de Abdías es un libro breve, pero aún así constituye una especie de bomba nuclear en la Biblia. Esto es interesante. Si se ha clasificado, o sea, se ha dicho que el libro de Abdías es como una bomba nuclear en la Biblia, vamos a ver por qué hay ese comentario, y eso es importantísimo. A pesar de ser reducido en su extensión, contiene un mensaje potente. La fecha, en ese sentido, la dificultad principal con la profecía de Abdías es situarlo en la historia del pueblo de Israel. Algunos han sugerido una fecha tan temprana como el año 887 a.C. El pensamiento clave de este libro de Abdías dice, el pequeño reino de Edom fue el tema de esta breve profecía.
el versículo 6, que lo vamos a ver, podría ser considerado el versículo clave. Y ese versículo dice, ¿cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Y vamos a ver cuando lleguemos ahí por qué estamos diciendo que este era un pensamiento clave de este libro. La profecía relata en exclusiva el destino de Edom. Y eso lo vamos a encontrar de los versículos 1 al 6. Este pueblo confiaba en su destreza para reaccionar y en su posición estratégica. Pero es en vano, porque en los versículos 5 y 6 van a decir que los ladrones lo iban a saquear y que no les iban a dejar nada. Sin embargo, ellos confiaban en su destreza y en su posición estratégica que tenían, donde moraban, así como también en su sabiduría. Pero eso de nada le va a servir al pueblo de Edom, porque como está en la mira de Dios y Dios va a tratar con este pueblo, vamos a ver que Dios lo va a destruir. Y esto nos dice que si Edom representa el día de hoy al cristiano que está conforme a la carne, estamos diciendo que entonces dentro del pueblo de Dios hay personas que confían en su destreza, confían en sus capacidades, en lo que tienen, pero que Dios los va a humillar por haberse rebelado en contra de los hijos de Dios que son conforme al Espíritu. El pueblo edomita finalmente desapareció. O sea, al día de hoy no existe. No se localiza por ningún lugar, no se encuentra descendencia de ellos. Tal y como aparece en la profecía de Abdías en el capítulo 10. O sea, la profecía lo decía que Edom iba a desaparecer. ¿Verdad? Y eso se cumplió. Juan Hircano, que fue un sucesor e hijo de Simón, uno de los hermanos de la familia de los Macabeos, que eso lo podemos ver en el libro que es apócrifo, Primera de Macabeos, capítulo 16. Dice que este Juan Hircano obligó a los edomitas a convertirse al judaísmo, imponiéndole la circuncisión. Finalmente, en la época del Imperio Romano, este pueblo, o sea, los edomitas, desapareció. O sea, casi desde la época en que Israel fue también sacado de su tierra por los romanos y que desde esa época hasta 1948 resurge el pueblo de Israel. Sin embargo, de Edom no se sabe nada hasta el día de hoy. El pecado que Dios castiga en esta profecía no es otro que la soberbia del corazón. Eso es lo que va a enfatizar mucho esta profecía y que lo dice Abdías en el capítulo 1 y versículo número 3 en su primera parte. Este pueblo creía que al vivir geográficamente en un lugar estratégico, en las hendiduras de las peñas, como decía en la profecía, en tu altísima morada, creía que no sería objeto de la mirada y del juicio de Dios. Y ese es el más grande error que puede cometer un creyente, pensar que Dios está ajeno a la vida de cada uno de nosotros. Que no lo veamos y no sepamos lo que Dios está haciendo es diferente, pero que Dios no está de brazos cruzados, eso también es cierto. Y recuérdense que esa fue muchas de las preguntas que hizo Habacuc, que acusaba a Dios de no hacer nada, de estar de brazos cruzados, mientras que en Jerusalén estaban sucediendo cosas desagradables a Dios. Habacuc le reclama a Dios que por qué no hace nada, que por qué está él ajeno a eso. Y no se daban cuenta de que Dios los tenía en la mira. Bueno, entonces, si vemos un pequeño bosquejo de este libro, vamos a encontrar que en la primera parte de los versículos 1 al 9 vamos a encontrar la acusación contra Edom. Luego vamos a ver el crimen de Edom entre los versículos 10 y 14. Luego vamos a encontrar la catástrofe que sobrevino a Edom en los versículos 15 y 16. Luego vamos a ver la condición de Israel en el versículo 17 en relación a Edom. Luego nos vamos a encontrar con la conflagración de la casa de Esaú
en el versículo 18. Luego vamos a ver la consumación de todas las cosas entre los versículos 19 y 21. Tema resumido en la frase del versículo 21 que dice, y el reino será del Señor. Como los otros llamados profetas menores, el mensaje de este libro es primordial, pertinente, práctico y conmovedor. Es un mensaje válido para todos los tiempos, que puede ser dirigido hacia la época en que estamos viviendo. La profecía de Abdías constituyó un juicio devastador contra el pequeño reino de Edom. Abdías señala algunos de los errores de la confianza de los edomitas, en lo que ellos confiaban. Y veamos un listado de esos errores que cometió Edom. Primero, los que Edom creía tener por aliados le iban a dar la espalda. Eso lo vamos a ver en el versículo 7. También otro error fue que la sabiduría en la que se apoyaba le iba a traicionar. Vamos a verlo en el capítulo 8 y 9. Otro error fue su castigo es debido a la actitud mostrada hacia Judá. Aquí está, miren. Su castigo es debido a la actitud mostrada hacia Judá cuando los extraños echaban suerte sobre Jerusalén y que Jerusalén estaba siendo llevada cautiva por los babilonios. Ahí intervino Edom y le dio las espaldas a Jerusalén. Incluso mató a algunos de sus hermanos y saqueó la ciudad de Jerusalén, aprovechando que Babilonia había llegado a destruirlos. Su manera de actuar frente a la desgracia ajena le traería consecuencias desastrosas. Eso va a ser versículos 12 al 14. Luego vamos a encontrar que dice que ya está cerca el día de Jehová sobre todas las naciones. O sea, la profecía se proyecta hasta el periodo del periodo de la gran tribulación y pasa aún al periodo del milenio, cuando serán juzgadas y Edom recibirá el mismo trato que ha dado a los demás, según versículo 16 al 18. Esto de que recibirá el mismo trato que ha dado a los demás recuerda las palabras de Pablo cuando dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Luego vamos a ver el sufrimiento experimentado por Judá y cómo va a cambiar su situación y va a recuperar sus posesiones y van a juzgar el monte de Esaú. El monte de Esaú es el monte Seir. Entonces Judá va a juzgar al monte de Esaú, o sea, el monte de Seir. Y finalmente vamos a encontrar que el Señor va a establecer su ley y lo vamos a ver en los versículos 19 y 20. Bueno, entonces entremos ya al libro, al capítulo 1, versículo 1. Este libro solo tiene un capítulo. Entonces empieza diciendo, visión de Abdías. O sea, el Señor le da una visión a Abdías bien importante. Y dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Aquí está. La profecía va en contra de Edom. Y dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Aquí hay un resumen de lo que le iba a pasar a Edom, pero que previamente es anunciado por un mensajero de Dios, llevando el pregón a las naciones y diciendo que se levanten contra ese pueblo en batalla. O sea, una declaración de guerra en contra de Edom. El profeta fue informado de un plan internacional ordenado por Dios para derribar a Edom. Los motivos egoístas de los enemigos de Edom estaban bajo el control divino del mensajero, del Señor, para hacer cumplir sus propósitos soberanos. O sea, qué lejos estaban tanto Jerusalén como Edom de saber que Dios tenía un plan a nivel internacional, porque iba a mover naciones, porque iban a llegar los babilonios a conquistarlos. Y eso estamos viviendo el día de hoy. Exactamente la misma historia. Y la primera frase del primer versículo dice, el Señor Dios ha dicho en cuanto a Edom. Este nombre de Edom fue la clave de este breve libro. Y retrocederemos al libro de Génesis para
determinar la identidad de Edom, para conocer más acerca de Edom. Entonces encontramos que en Génesis 36:1 dice, estas son las generaciones de Esaú, o sea, Edom. En Génesis 36:8 y 9 dice, el 8, por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes de Seir. Y el 9 dice, estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom. Esaú, padre de Edom. O sea que uno de los hijos de Esaú se llamó Edom y que moró en los montes de Seir. Podemos decir entonces que Esaú era Edom y que Edom era Esaú. Los edomitas fueron los descendientes de Esaú. Y vimos que Herodes era un edomita, o sea, de estas raíces. Él venía de estas raíces. La historia de Esaú fue la de dos hermanos mellizos, Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac y Rebeca. Rebeca fue a consultar al Señor, y lo vemos en Génesis 25:23, y el Señor le respondió y le dijo, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, refiriéndose a que Esaú finalmente iba a servir a Jacob. Pero aquí hay algo importante y bien interesante y que es de actualidad. Jacob tenía un discernimiento espiritual que su hermano Esaú no tenía. Esta es la diferencia entre un hijo de Dios nacido de nuevo y uno que solamente es alguien que es profesante del cristianismo, que no tiene discernimiento espiritual. Y al igual que Esaú. Esaú era un hombre controlado por los deseos físicos, o sea, los deseos carnales, y no se preocupaba de los asuntos espirituales. Aquí está la gran diferencia de los dos hermanos y las dos naciones. En realidad rechazó su primogenitura, Esaú, que implicaba autoridad espiritual y otros privilegios, y la cambió por un potaje de lentejas. O sea, mala decisión, pésima decisión que hizo Esaú de despreciar la primogenitura que Dios le otorgaba por un plato de comida. En aquellos tiempos, el que tenía el derecho a la primogenitura como hijo mayor estaba en contacto con Dios y era el sacerdote de la familia. Era el hombre que tenía un pacto con Dios, que tenía una relación con Dios. En efecto, fue como si Esaú hubiera dicho, preferiría comerme un plato de guiso que tener una relación con Dios. Esto lo vemos hoy, pero en grandes proporciones de mucha gente que le interesan más las cosas materiales, físicas, que las cosas espirituales y en tener una relación estrecha con Dios. Un creyente tiene dos naturalezas en sí mismo y estas están luchando la una contra la otra. Y el apóstol Pablo nos va a hablar de esto. Él señaló ese conflicto en la epístola a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, cuando escribió, porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu, o sea, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la naturaleza pecaminosa, o sea, contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Miren, esto lo dijo Pablo a los Gálatas, interesantísimo. Entonces vamos a ver que esas son las dos naturalezas del creyente, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Pero estas dos se van a oponer siempre entre sí. Esaú, que su nombre significa velludo, representaba a la naturaleza carnal, la vieja naturaleza, mientras que Jacob, que significa suplantador, ilustraba a la naturaleza, a la nueva naturaleza, a la naturaleza del espíritu. Hermano pastor. Sí, hermana Telmita. Fíjese que ahí es donde yo tengo esa duda siempre. Vamos a ver. Porque ambos realmente, Esaú pues vendió su primogenitura. Correcto. Pero también Jacob, como dice ahí su nombre, suplantador, Sí. engañó a su padre y le robó
le robó directamente la bendición a Esaú. No se la robó. O sea, Esaú le Los vendió la primogenitura cuando llegó Esaú al Ajá, campo y vio que Jacob había preparado un guiso, le dijo lo que le había diera un poco de suplantado. esa comida a cambio de su primogenitura. Entonces, Ujú. él se la cedió. Ahora, cuando Jacob fue que el padre le dijo que llegara, que se acercara a Esaú para bendecirlo, ahí sí Ah, engañó Jacob. sí, ajá, Ahí con es ayuda donde de él va su mamá. a ser suplantador, porque Sí, él finge ser Esaú para recibir la bendición del Padre. En sí, este caso, la ajá, bendición de Dios, la bendición que representaba tener la primogenitura. Pero ajá. Esaú voluntariamente, por el plato de comida, se la dio a Jacob. O sea, él no engañó a Esaú. Jacob engañó a Isaac cuando se hizo pasar por Sí, Esaú, ajá. O pero sea que le Jacob sí engañó a su padre con engañó ayuda a su de la padre. mamá. Sí, pero él Ujú. ya tenía la primogenitura y eso no lo sabía Isaac, que Esaú Sí, había negociado la primogenitura con su hermano. ajá, Pero vemos que lo que está pretendiendo Jacob aquí es la bendición de Dios, sí. así como era la primogenitura, ¿va? O Ujú. sea, él no iba a dejar que la bendición se le diera a su hermano que ya había cedido los derechos de la primogenitura, Ya. ¿verdad? O sea, sí hay un engaño de Jacob, pero cuando él suplanta a su hermano en el momento que el padre Isaac los va a bendecir, ¿verdad? Pero la Sí, primogenitura se la dio voluntariamente Esaú a él, ¿verdad? ajá. Ahí no hay. Pero fíjense que yo analizando la palabra, yo también veía este aspecto que normalmente Dios les cambiaba los nombres a algunos personajes bíblicos. A Esaú no le cambió su nombre, pero a Jacob, que es su plantador, le cambió el nombre y le puso Israel. Israel es Ajá. príncipe de Jerusalén, de Israel, ¿va? Ujú. Príncipe del pueblo de Dios. Entonces le cambia el nombre de su plantador, el nombre de Jacob, por el nombre de príncipe del pueblo de Dios. Interesante porque a Esaú no se lo cambió, se quedó con su mismo nombre. ¿Estamos claros o está todavía la duda, hermana? Termina. No, ahí Está está claro. bien, hermano, gracias. Ok, bueno. Luego vemos que Esaú representó a la naturaleza pecaminosa. Se convirtió en Edom. Y Jacob se convirtió en Israel, el príncipe de Dios, y representó al Espíritu. Aquí está lo que decíamos, ¿verdad? Que cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob por Israel, le estaba diciendo que era el príncipe de Dios y representaba al Espíritu, mientras que Esaú se quedó representando la naturaleza pecaminosa. Entonces Juan 3:6 nos dice estas palabras del Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que es bien importante el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento nos hace cambiar de la naturaleza pecaminosa carnal a la naturaleza del espíritu, lo espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente que está dentro de las iglesias no lo ha experimentado, porque simplemente lo que tienen es una religión, pero el verdadero cristiano puede experimentar esa transformación de que se ha apartado de los deseos de la carne para estar interesado y más preocupado las cosas del espíritu, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros como una evidencia, eso nos evidencia de que si realmente hemos nacido de nuevo, ¿eh? Entonces, Esaú representó la naturaleza pecaminosa. Ah, bueno, esto ya lo vimos. Habiendo visto a Esaú en el primer libro del Antiguo Testamento, porque vimos que Esaú surge en Génesis, ¿verdad? Con el caso de Isaac y Rebeca, ¿va? Pero también lo vamos a encontrar en el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y curioso que esté en el primero y en el último libro. Y miremos qué dice en ese último libro. Dice el libro del profeta Malaquías en el capítulo 1, versículos 2 y 3.
yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Pregunta el Señor. ¿Verdad? Le está preguntando al pueblo de Israel. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Qué interesante esta profecía de Malaquías también, que aunque es el último libro del Antiguo Testamento, empieza a darnos una explicación del por qué Dios aborreció a Esaú, pero amó a Jacob, ¿verdad? Y más adelante Sí. vamos a ver contextos en relación a esto, por qué Dios rechazó a Esaú y lo Desde el aborreció. vientre, ¿Perdón? desde el vientre. Desde el vientre. O O sea, sea, si no del habían vientre no nacido habían. y ya Dios lo aborrecía, lo que estamos viendo ahí es la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que Él conoce el futuro. Así Entonces es. sabía lo que este Esaú iba a hacer. Y al saber, y no solo lo que Esaú iba a hacer, sino lo que iba a hacer el pueblo de Esaú, es este pueblo Edom, de, ¿cómo se llama? De Edom. Porque Edom. en esto va a estar casi centrada toda la profecía de Abdías, en el pueblo de Edom, que son descendientes de Esaú, que fueron de los problemas que ya Sí. pasamos, que vimos, que lo que ellos hicieron, que entregaron a su hermano, lo mataron, los saquearon, los entregaron a los babilonios. Eso hicieron los edomitas con los judíos. Entonces, todo eso el Señor lo sabía y por eso dice que desde el vientre aborreció a Esaú, porque sabía lo que Esaú a través de Edom iba a hacer al pueblo de Israel. ¿Verdad? Lo que le da importancia a ese pequeño libro de Abdías es que es el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. O sea, este libro nos explica esa duda que a veces mucha gente la tiene, ¿va? Abdías fue como un microscopio sobre Esaú. Y cuando uno mira a Esaú a través de Abdías, o sea, de ese microscopio de Dios, puede ver a Edom. Y no fue solo Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú, porque Abdías era el microscopio de Dios. Si miramos atentamente por ese microscopio, veremos la imagen de Esaú ampliada. Y entonces lo que veremos será a 250,000 pequeños Esaúes. Eso es lo que se ve a través de Abdías. Es decir, que veremos al pueblo de Edom. Es viendo a Esaú así para que podamos comprender por qué Dios lo aborreció. Dios tuvo que esperar a que Esaú se convirtiera en una nación y revelara la causa por la cual Dios lo aborreció. O sea, hasta que Esaú se volvió una nación, que es Edom, ahí se revela la razón por la cual Dios había aborrecido a Esaú desde el vientre de su madre. Quiere decir que Dios conoce nuestro futuro. Aunque no hubiéramos nacido, Él ya sabe lo que va a hacer cada una de las personas que nacen en este mundo, ¿va? Israel fue poderosamente usado por Dios. Israel, no Edom, a través de los Ajá. siglos. El pueblo de Israel produjo hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, Eliseo, David, Ezequías, Nehemías, Esdras y así sucesivamente muchos otros. Todo esto produjo Israel. Pero cuando uno ve a Edom, dice, pero la nación que provino de Edom se le convirtió en una nación pagana, le volvió la espalda a Dios. Entonces la pregunta es, ¿pero qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Edom no produjo ningún hombre como los que produjo Israel, ¿verdad? Y aquí solo tenemos un pequeño listado de grandes personajes de la Biblia, del pueblo de Israel. Sí. Ajá. El versículo 2 dice, he aquí, Dios está hablando a Abdías en la profecía y le dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Le está mostrando a Abdías cómo iba a ser Edom. Y dice que lo hizo pequeño. Pudo haberlo hecho grande, pero lo hizo pequeño entre las naciones.
y lo hizo, y le dijo que estaba abatido en gran manera. Y aquí señala uno de los problemas, pero importantísimos, el versículo 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aquí está la soberbia. O sea, pensando que nadie iba a poder hacerle nada porque se sentía muy seguro en las hendiduras de las peñas. Sabía que ocupaba una posición muy estratégica y que de ahí nadie lo iba a poder sacar. Y él dice, ¿quién me va a derribar a tierra? No contaba con que Dios iba a intervenir. Entonces, ¿cómo respondería Dios a Edom ante semejante desafío? ¿Quién me derribará a tierra? Él le responde, el Señor le responde. Dice, si te remontares como águila, o sea, fueras a lo más alto que pueda existir en el mundo, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, el orgullo, la soberbia de Edom aquí queda anulada con estas palabras que el Señor está mencionando. ¿Sí? Ajá. Sí. Ok. El orgullo es el pecado de los pecados. Miren qué terrible. Y es uno de los peores. Es algo que las escrituras sagradas condenan por encima de todo lo demás. Dios ha dicho que detesta el orgullo y el pueblo de Edom estaba consumiéndose con el orgullo. Fue como si Dios hubiera dicho que aborrecía a Esaú a causa de su orgullo. Entonces uno puede preguntarse, ¿de dónde viene el orgullo de la vida? De si hay algo que proviene del diablo, es el orgullo. Eso responde a esta pregunta. ¿De dónde viene el orgullo? Proverbios 8:13 ya decía algo interesante con respecto a esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Interesante ese proverbio, porque eso complementa lo que dice Abdías. El gobernante soberano responde categóricamente al orgullo de Edom. La calamidad sobre Edom, aunque provocada por sus enemigos humanos, era en realidad un verdadero juicio de Dios sobre su orgullo. O sea, todo lo que le sucedió a Edom, ellos no lo vieron, pero ese fue el juicio de Dios sobre su orgullo. Situada en un terreno montañoso y escarpado, Petra era donde vivía Edom. La capital imponente e inexpugnable de Edom era prácticamente inaccesible, lo que daba a esa nación una sensación de seguridad y autosuficiencia. Desfiladeros profundos y aterrorizantes picos de más de 1800 metros de altura rodeaban la ciudad como una fortaleza, generando un sentido orgulloso y una falsa seguridad. Aquí tenemos una foto. Si ustedes miran aquí donde tengo el cursor, ahí hay personas. Miren, se miran como hormiguitas. Y los de Edom vivían aquí en estos montes escarpados, entre esas cuevas. Ellos vivían ahí de tal manera que cuando venían los ejércitos para atacarlos, con que ellos solo dejaran caer piedras, se deshacían de sus enemigos. Porque esta entrada llegaba a un punto tan estrecha donde apenas si pasaba un caballo. Y subir estas cimas tan perpendiculares era casi imposible, ¿verdad? Y entonces eso le daba a ellos una sensación de seguridad y se sentían que nadie iba a poder botarlos de ahí. Sin embargo, también Proverbios... Ese lugar es famoso. ¿Perdón? ¿Sí? Ese lugar es famoso y lo sacan en muchas películas, ¿verdad, hermano? Así Yo lo es, he visto hermano. en dos Sí, o tres películas que lo han sacado. sí, esto existe. De eso existe, pues existe. Nosotros lo acabamos de ver. Qué bueno, sí. O sea que ustedes tienen evidencia de que esto no es una historia. No. Y cabal, en ese pasadizo era donde los estaban esperando. Sí, pues. Una película de Indiana Jones. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová
y aún 7 abomina a su alma. La primera, una mirada orgullosa, o sea, la gente orgullosa. Y todo lo demás que aparece después de una variación del orgullo, todos los que se apresuran tras el mal. Algo más que aborreces, dice, el que difunde mentiras, el que levanta falso testimonio y siembra la discordia entre los hermanos. Todas estas cosas son manifestaciones de ese único mal básico, el orgullo. Esta es la naturaleza satánica que fue implantada en la raza humana. Es que todos traemos por naturaleza esta situación del orgullo, ¿verdad? Y ese es donde Pablo dice que tenemos una lucha de la carne contra el espíritu. Entonces, va a vencer el espíritu si alimentamos el espíritu. Pero si alimentamos la carne, entonces nos vamos a convertir en cristianos carnales. Y ya sabemos lo que nos espera. Entonces fue implantada en la raza humana. Todos los que han nacido de Adán poseen esta desviación congénita del orgullo. El ego independiente que todo lo evalúa en términos de su importancia o su falta de importancia para la persona. El universo gira alrededor del yo, de ese Dios rival, y eso es orgullo. Eso es Esaú y es Edom. Puede manifestarse en nuestras vidas de 1000 maneras diferentes, pero hallaremos algunas expresiones comunes de ellos en este libro de Abdías. Aquí tenemos el caso de un hombre que dice, nadie puede tocarme. ¿Quién se va a meter conmigo? Ya he trazado todos mis planes y puedo ir adelante con lo que me había propuesto hacer. Esta actitud de habilidad autosuficiente es una señal de orgullo y el Señor dice que aunque remontes, vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te haré descender. El domingo podría ser que algunos cristianos, dice, han sido estupendos cristianos y todo el fin de semana puede ser que ellos mantengan una situación, una conducta de buenos cristianos, pero puede ser que al llegar el lunes por la mañana, digamos, ahora soy yo el que manda. Sabemos exactamente lo que hay que hacer aquí. No necesitamos la Biblia ni a Dios. No necesitamos que mi religión me ayude aquí. Sabemos cómo funciona exactamente este negocio. Estamos manifestando el mismo espíritu de Edom, el espíritu de autosuficiencia. Algunos cristianos viven muchos aspectos de su vida como si Dios estuviese muerto. Y aunque creen en Él, viven como si de hecho estuviese muerto, sin el menor sentido de dependencia en su sabiduría y en su fortaleza. El versículo 4 dice, si te remontares como águila, y aunque las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Es una sentencia bien fuerte contra el pueblo de Edom. Este escritor, Heinrich Heine, que fue uno de los poetas más grandes de Alemania, dijo, ya no soy un niño, yo no quiero más un Padre Celestial. O sea, se sentía tan autosuficiente que se comparaba que él ya no era un niño y que no necesitaba un Padre Celestial. Y esta otra expresión de James Martineau dijo, le pedimos a Comte que levante el velo del lugar santísimo. Mire qué atrevido. Le pedimos a Comte que levante el velo del lugar santísimo y nos muestre el objeto perfecto de adoración. Él produjo un espejo y nos mostró la imagen de nosotros mismos. Terrible, ¿verdad? O sea que una adoración, ¿verdad? Adoración. Sí. Sí. El ilustre escritor inglés William Shakespeare, en una de sus obras dijo, Señor, qué necios son estos mortales. Leyendo esas expresiones que hemos visto ahí, ¿verdad? Pero Pablo en Romanos 7:18 escribió, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, porque todos tenemos esa naturaleza, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Se ha visto que muchas personas que disfrutan de todos los recursos materiales que esta vida puede ofrecer, tienen actitudes y costumbres y prácticas en su forma de vivir de nivel inferior al de los propios animales. El comentario es que ningún animal
pierde el control de sus acciones por la ingestión de sustancias alucinógenas. No vemos a un mono inyectándose alguna droga, ¿eh? O fumando marihuana. No vemos algún animal así. Ni ejerce violencia contra su pareja o contra sus hijos. Tampoco vemos a hijos contra sus progenitores, ni practica el asesinato. Por lo menos este es un comentario para los cristianos, porque en el mundo sí vemos mucho de esto, ¿va? Pero dentro de los cristianos esto ya no es así. Sin embargo, ese comentario está diciendo que hay algunas personas que tienen esas actitudes. Muchas personas de nuestro tiempo viven pues en ese nivel inferior y ya estaban viviendo en esa forma en el pueblo de Edom en los tiempos del profeta Abdías. El versículo 5 dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarán lo que les bastase? Está diciendo que si llegan los ladrones, no se lo van a llevar todo. Se van a llevar lo que les baste, ¿verdad? Porque van a dejar algo. Dice también, si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? El rebusco es dejar cuando se recogía la cosecha de trigo, dejar algunas espigas de trigo para los pobres. ¿Verdad? Entonces, el que roba, digamos, uno que llega a robar a la viña, al campo, dice, ¿no dejarán algún rebusco? No se van a llevar todo, no van a dejar limpio el terreno. Algo van a dejar. Aquí Abdías está diciendo que si un ladrón viniera a robarle, se llevaría lo que él quisiera, pero no se llevaría todo. Lo mismo sería también cierto de un vendimiador, quien dejaría algunas uvas. Pero Dios le dijo a Edom, aquí está el contraste, aquí está el problema. Cuando yo os juzgue, la destrucción será total. No se va a conformar solo con algo, va a ser total la destrucción. Ese es el contraste, la figura que está presentando aquí Abdías en este versículo. El versículo 6 dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados, porque ellos pensaban que porque el lugar donde vivían no iban a encontrar todo lo que les pertenecía. Pero dice que fueron escudriñadas las cosas de Esaú y sus tesoros escondidos fueron buscados y se los llevaron. Dios había colocado a Esaú bajo el microscopio y dijo, venid, mirad, observad a través de la palabra de Dios a este hombre. Yo lo detesto. ¿Y por qué? Por el orgullo de su vida. Me ha dado la espalda y ha declarado su capacidad para vivir sin mí. Este es el orgullo de la vida. Santiago 4:6 nos dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí podemos tomar el microscopio, o sea, Abdías, el profeta Abdías, y volver a observar a Esaú para descubrir por qué él quiso vender su primogenitura por un guiso de lentejas. Y fue por una razón muy sencilla. El derecho de primogenitura implicaba que él sería el sacerdote de la familia, lo cual también implicaba una relación con Dios. Pero dice, y francamente hablando, él prefería comerse un guiso de lentejas que tener una relación con Dios. Tremendo problema que se sigue cometiendo hasta el día de hoy. El versículo 7, le dice el Señor en la profecía, todos tus aliados te han engañado. Ellos, los de Edom, estaban confiando en sus aliados, pero el Señor le está anunciando aquí que lo han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Edom era una nación que todos los enemigos de aquel día pasaban por alto. Sin embargo, Nabucodonosor fue capaz de introducir espías a la ciudad y a través de ellos pudo apoderarse de la ciudad. En la misma forma en que Dios utilizó a Nabucodonosor para destruir a Jerusalén, la ciudad de los hijos de Jacob, que se habían apartado de Dios, él también utilizó a Nabucodonosor para entrar y apoderarse de Edom
la nación de los hijos de Esaú. Versículo 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová. Está refiriéndose al día de su segunda venida. Luego dice, los sabios de Edom, o sea, habían sabios en Edom, y la prudencia del monte de Esaú, dice, no haré que perezcan en aquel día estas cosas, los sabios y la prudencia del monte de Esaú. Edom era famosa por su sabiduría. Por ejemplo, Elifaz, el amigo del patriarca Job, era de Temán. Temán pertenecía a Edom. Eso lo podemos ver en Job 4:1. La gente de todas las naciones llegaba ahí para escuchar la sabiduría de los sabios, como podemos leer también en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 49, versículo 7. Y Dios dijo que destruiría a los sabios de Edom y a la inteligencia del monte de Esaú. Edom se había convertido en un centro pagano en la cual proliferaban muchos cultos. Se realizaban sacrificios humanos sangrientos. Edom, el hijo del patriarca Isaac, se dedicó a hacer sacrificios humanos sangrientos. Se volvieron paganos. Dice en el 9, y tus valientes, oh Temán, aquí está, vimos que Elifaz era de Temán. Oh Temán, serán amedrentados los valientes, porque era un pueblo muy valiente, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago que le va a hacer Babilonia. El nombre Temán proviene de una voz hebrea que significa literalmente mano derecha. Según la Biblia, Temán era el nombre de uno de los nietos de Esaú y de la tierra habitada por sus descendientes. Los habitantes de Temán eran famosos por su valentía. El versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob. Aquí está la razón por la cual se va a dar el juicio de los versículos anteriores. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Se cumplió. Hoy no existe Edom. Y aquí estaba la profecía. Lo decía claramente. Serás cortado para siempre. Injuria quiere decir un daño material que algo o alguien produce a una cosa o una persona. También es un hecho o un insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera, especialmente cuando es injusto. A partir Hermano, de... perdón, Sí, hermana. una pregunta. Sí. Petra, ¿Cómo no? ese don, Sí. sí existe todavía. O sea, solo es lo que quedó de esa tierra. O sea, no existe nada más que Petra. Pero ¿a qué lugar, a qué ciudad pertenece? ¿A qué país? ¿A Edom? Ese era edomita, por eso le digo que hoy ya no existe ese país edomita. No, pero ver eso del pueblo, pues es el área asiática, área árabe. Sí, no, del Asia Menor. Del Asia Menor, ¿va? O sea, Asia Menor. Turquía. Sí, ahí cerca. No. Bueno, Turquía está un poco más al norte. Ellos estaban más al sur. Más al sur. Más al sur, Correcto. sí. Porque está, digamos, también sobre Petra estaba Jerusalén. ¿Verdad? Abajo de Jerusalén estaba Petra. Y arriba de Jerusalén estaba Turquía. ¿Verdad? Pero hoy, bueno, Petra puede existir el lugar, pero la nación ya no existe. La gente, los edomitas ya no existen. O sea, solo quedó, digamos, el monte ese, las montañas esas, pero ya no hay edomitas ahí. Ahí ya no hay descendientes de Esaú. A eso se refería la profecía. ¿Eh? No era tanto desaparecer la ciudad, sino que a sus habitantes. ¿Verdad? A su gente, a su gente. Sí, claro. ¿Verdad? A eso se refiere. Gracias, hermano. Ok. Te dice, a partir de ese versículo 10 hasta el versículo 14, Abdías nos iba a dar una lista de las razones por las cuales Dios iba a destruir este pueblo. Hemos dicho que el orgullo de la vida era su gran pecado, pero este pecado también los impulsó a cometer otros pecados.
El orgullo es una actitud que no se puede ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano va a salir a flote, se va a evidenciar. A los edomitas les iba a suceder dos cosas. El profeta dijo aquí que te cubrirá vergüenza. Finalmente Babilonia pudo conquistar la ciudad de Petra y capturar a sus habitantes para llevárselos como esclavos. O sea que hubo un periodo en que como pueblo vivieron en la esclavitud. Y la segunda cosa es que también dijo el profeta, es en este versículo, serás exterminado para siempre. Edom, como nación, sería destruida completamente. Es interesante que en la actualidad oímos hablar mucho sobre Israel, pero nada sobre Edom, ¿verdad? Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Lo que está escribiendo aquí el profeta es, cuando llegó Babilonia a llevarse cautivo a los judíos de Jerusalén, estaba Edom, dice, delante, junto con los babilonios, y ellos también se comportaron como uno de los babilonios, y no sabían que después les iba a tocar turno a ellos, ¿va? Pero entonces ellos se comportaron deslealmente en su relación con su hermano Israel. Eso es lo que le está señalando aquí el profeta. La indiferencia es una forma de orgullo. Y creo que esta es una de las principales causas de las dificultades matrimoniales. El comentarista aquí pone un ejemplo, dice, una expresión que se oye a veces dentro de los hogares cristianos, dice, una queja de la esposa diciendo, le traigo sin cuidado y me ignora. ¿No resulta extraño que estas cosas sucedan en hogares cristianos? ¿Por qué? Pues porque está obrando Esaú. Por eso, la fuerza en la vida humana que Dios detesta es la de Esaú. La violencia es una forma de orgullo. El hombre que pega a su mujer, le pega a su mujer, al niño que le han pegado palizas, a un bebé al que le han roto los huesos y que ha sufrido daños internos. Cabe la pregunta, ¿qué hay tras la violencia del corazón humano? Hay una personalidad que no se ha quebrantado. Hay un espíritu mimado y cobarde. El profesor J. Vernon McGee dice que tuvo esta experiencia y la cuenta y yo la pongo aquí. Dice, he estado en un hogar cristiano y he visto a una mujer con los ojos amoratados y con señales de violencia en las piernas y los brazos, porque su esposo, un cristiano, entre comillas, y que era un servidor de la congregación, le había pegado una paliza. Entonces, otra de la pregunta, ¿de dónde procede esta violencia? Es de Edom. Es el orgullo de la carne, ¿verdad? Lo que está obrando en la persona. En este punto de la profecía tenemos que recordar que Esaú y Jacob eran hermanos mellizos, tenían caracteres opuestos, crecieron en la misma familia, tuvieron el mismo padre y la misma madre, pero desde el principio de sus vidas se desarrolló una lucha. Hubo un odio y una amargura que nunca se curaron, ni siquiera cuando se convirtieron en dos grandes naciones. Sin embargo, encontramos que Dios tenía algo que decir a su pueblo en cuanto a su relación con Edom. Por ejemplo, el Salmo 137:7, donde leemos, Señor, recuerda a los hijos de Edom, cuando el día de Jerusalén decían, arrasadla hasta los cimientos. El pueblo de Edom, en vez de demostrar amistad hacia el pueblo de Israel, en esa triste hora en que los ejércitos de Babilonia destruían su nación, se hicieron a un lado y en realidad estaban a favor de sus enemigos, animando a los babilonios en las brutalidades que estos cometían contra Israel, los vencidos. Pero Dios les había dicho en el principio a los israelitas, mire qué interesante lo que Dios dice y a veces no se queda asombrado y no entiende, no comprende por qué. Porque Dios le había dicho a los israelitas al principio, cuando estos entraron en la tierra prometida, no aborrecerás al edomita, o sea, a sus hermanos de Edom, le dijo a los israelitas,
No aborrecerás a la edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Y el vínculo de los israelitas con los edomitas era mayor. Edom era su hermano de sangre, y a causa de ello, Dios había dicho que no tenían que odiarlos. Sin embargo, veremos que Edom manifestó un odio y una amargura hacia el pueblo de Israel a través de toda la historia de su nación. O sea, años, cientos de años, Edom odiando a Israel. Aquí vemos que en lugar de actuar como hermanos y amigos y ayudar al pueblo de Israel, con quien tenían vínculos de sangre, se pusieron de parte del brutal enemigo que había invadido la tierra, o sea, Babilonia. Versículo 12. Aquí viene una serie de no debiste. Son 7, los vamos a ver al final en un resumen, pero los vamos a ir viendo de una vez. Te dice, hablando el Señor por medio del profeta, hablándole a Edom. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Los edomitas se alegraron por la calamidad que había caído sobre el pueblo de Judá. Esta es siempre una acción típica del orgullo. En el 13 dice, continúa con los no debiste. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, o sea, Israel, en el día de su quebrantamiento. O sea, ¿por qué entró en la puerta del pueblo de Israel los edomitas? Para saquear también ellos al pueblo de Israel en el día del quebrantamiento de Israel. Dice, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Dios acusa a Edom de cometer el pecado de gozarse maliciosamente como una manifestación de ese problema básico del orgullo. Los edomitas no solo se unieron al enemigo para ponerse en contra del pueblo de Israel, sino que también se dedicaron activamente al pillaje, al saqueo para obtener el botín de los vencidos israelitas después de que el enemigo los condujera al cautiverio. El orgullo conducirá al individuo a cometer acciones malvadas, y una de ellas es el robar y ser deshonesto en los negocios. Muchos, para guardar las apariencias o su imagen personal ante los miembros de su grupo social, recurrirán a métodos deshonestos. En el día de Dios, hoy nuestra sociedad contemporánea está carcomida por la deshonestidad. ¿Y cuál es nuestro problema? Bueno, la raíz de ese problema es el orgullo. Una persona orgullosa, viviendo su vida aparte de Dios, se dejará arrastrar por esta clase de vida. Versículo 14. Tampoco debiste, síguenos, no debiste, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. O sea, mataron a sus hermanos. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, o sea, los que sobrevivieron, los entregaron a los babilonios. Esta fue la peor acción que los edomitas pudieron cometer, con la cual llegaron al nivel más bajo que se podía llegar. Traicionaron a sus hermanos. Los edomitas, apostados en las encrucijadas, delataron sus escondites al enemigo invasor. Así que cuando los soldados del ejército de Babilonia les venían pisando los talones a los israelitas, los edomitas informaron a los soldados sobre los lugares de refugio de los que huían. Esta fue la forma en que traicionaron a sus hermanos. Cuando se produjo la calamidad, Edom se aprovechó de ello. Los edomitas se trasladaron y vivieron entre el pueblo al que habían capturado, aprovechándose del hecho de que eran fugitivos, y usaron sus problemas y su desgracia para su propio beneficio. Entregaron a los supervivientes en el día de la desgracia de Israel y se aprovecharon injustamente. Dios odia cuando usamos la debilidad o la mala suerte de otros para nuestro propio provecho. Entonces aquí está el resumen de los no debiste. El primero, Edom no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia. No debió alegrarse contra su hermano en el día de su ruina. No debió burlarse de ellos en el día de su angustia. No debió echar mano de los bienes de su hermano. No debió recrearse con su desgracia.
No debió perseguir y matar a los que escapaban. No debió de entregar a los supervivientes. Todo esto tiene aplicación para la iglesia el día de hoy. Nuestra relación con los hermanos. Aquí hay un listado de no debiste o que no debemos de hacer esto, porque caeríamos en el mismo caso de los edomitas. El 15 dice, o sea, no debiste hacer todos estos, no debiste estos 7. La razón es esta, del versículo 15, porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí está, digamos, la sentencia de Dios. ¿Por qué no debíamos de haber hecho? Porque cercano está el día de Jehová. Mire desde cuándo está hablando el Señor de ese día. El día del Señor es una expresión técnica que abarca un periodo de tiempo que comienza con el periodo de la gran tribulación. Edom fue capturado por el ejército de Babilonia. Aquí está ya la parte de Edom. Los macabeos subyugaron al pueblo de Edom y finalmente los romanos destruyeron a Edom cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En aquel tiempo, Edom como nación desapareció de la escena mundial y desde entonces no se ha oído hablar de ella. 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Versículo así solo cuesta entenderlo, pero si vemos los contextos vamos a encontrar el significado. En otras palabras, Dios le dijo a Edom, como hiciste, se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Esto es lo que podríamos llamar la justicia poética, la ley del talión o la ley de represalias. Se trata de una alusión al cáliz de la ira de Dios, porque le está hablando de beber del cáliz de la copa de Dios. Judá bebió temporalmente de ese cáliz de castigo, pero Edom lo beberá continuamente. O sea, Judá lo bebió temporalmente, pero Edom lo va a beber continuamente. En otras palabras, Dios ha determinado el juicio sobre Edom y es imposible escapar a él. No hay esperanza para Esaú. No hay salida. Esaú no puede de ninguna manera escapar al juicio de Dios porque siempre está contra él. Uno de los nietos de Esaú era un hombre que se llamaba Amalek, que se opuso a los israelitas cuando estos iban en camino a Canaán. Sin embargo, se recuerdan ustedes que la Biblia nos habla en el libro de Jueces que cuando Saúl fue rey, el primer rey de Israel, una de las batallas que libró fue contra Amalek. Y Dios le había ordenado a Esaú que matara a todos los habitantes de Amalek, hombres, mujeres, ancianos, niños, aún los animales. Sin embargo, Esaú lo que hizo fue le perdonó la vida a Amalek, y, que era el rey de Amalek, que era Agag, y se llevó lo mejor del ganado a su pueblo. Cuando llegó el profeta Samuel, le dijo Esaú, ya cumplí con lo que Dios me dijo. Entonces le dice el profeta, ¿y qué es lo que oigo? Es que el pueblo y trajimos lo mejor de Amalek para presentar sacrificios a Dios. Entonces es cuando le dice el profeta Samuel, es que era mejor la obediencia que el sacrificio. Sí. Y entonces se recuerdan que el profeta mandó a traer a Agag y agarró una espada el profeta y lo hizo pedacitos al rey de Amalek. Cuando leemos también del caso de la reina Esther, que se había casado con Asuero, dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y que Esther fue llevada al palacio y finalmente el rey Asuero se enamoró de ella y se casó con ella. Pero dentro del reino de Asuero había un hombre, uno de confianza del rey que se llamaba Amán. Y Amán dice
que tramó la muerte de los judíos, porque el tío de Esther, llamado, se me va ahorita el nombre, se me va a recordar un rato. Él no se postraba porque habían sacado una ley de que cuando saliera Amán, todos tenían que arrodillarse delante de él. Pero el tío de Esther no se arrodillaba. Y entonces eso le produjo en su orgullo a Amán convencer al rey de que se firmara un acuerdo para que se le diera muerte a todos los judíos. Este Amán era descendiente de Amalek, era también descendiente de Esaú, y tramó la muerte de todos los judíos. Finalmente, vemos que Esther prepara una cena, invita al rey, invita a Amán, y el rey le pregunta qué quiere que le dé a cambio de todo esto, pues, o sea, que le quiere dar algo del reino. Y ella le esconde hasta el final, le revela que solo pide ella por la vida de ella y por los de su pueblo. Entonces el rey dice, pero ¿quién te está amenazando de muerte? Le dice, es este que está aquí, que había invitado a Amán también. Y el rey se enfureció y mandó a matar a Amán. Pero ahí vemos que la lucha ha sido a través de los años, porque vemos que cuando el pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida, dice que Amalek se le opuso. También vimos ya el caso que comentábamos ahí de que el profeta mató a Agag, el rey de Amalek, y con la reina Esther también se mata a Amán, que era descendiente de Saúl. Sin embargo, vemos que en Éxodo 17 se cuenta que Dios le dijo a Moisés, yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, ya estaba profetizado desde el Éxodo también. Se hablaba de que Dios iba a borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés dice, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y hemos visto que en la Biblia nos relata esa situación. Eso es lo que está diciendo Dios con respecto a la carne, que nunca hará las paces con ella. O sea, la carne que cada uno llevamos, esa naturaleza carnal, siempre va a estar peleando, luchando contra nosotros, contra nuestra naturaleza espiritual. De nosotros depende vencer la carne. Si alimentamos el espíritu, estaremos cumpliendo con la demanda del Señor de darle valor a la parte espiritual más que a la material, a la física. Bueno, el 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Aquí profetiza que para el día de la segunda venida del Señor, en el monte de Sión, que es donde está el templo, habrá un remanente de judíos que se va a salvar. No todos los judíos, solo un remanente. Y será santo, dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Quiere decir que van a recuperar su tierra y todo lo que Dios les había dado por medio de Abraham. La reversión de la difícil situación de Judá en los versículos 10 al 14 ocurrirá cuando el Mesías interceda, establezca su reino milenial y la santidad prevalezca. Dice este versículo 17 que ese resto que se salvará será santo. Hoy no hay santidad en aquel lugar. Mucha gente está ahí tan lejos de Dios como lo está en el sector árabe de la antigua ciudad de Jerusalén. Pero en aquel tiempo futuro al cual se refiere este pasaje bíblico, cuando el Señor Jesús reine, entonces habrá ahí santidad. Dice también este versículo que la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En la actualidad no tienen sus posesiones, no han regresado a Dios y como resultado no tienen esas posesiones. Versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Interesante. Menciona a Jacob y a José, dos patriarcas. Uno va a ser fuego y el otro va a ser llama. Pero la casa de Esaú va a ser estopa. ¿Qué hace la estopa en medio de la llama o en medio del fuego? Se va a quemar, ¿va? Dice, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. O sea que quiere decir que hay algunos edomitas en alguna parte del mundo, pero que no se sabe en dónde están.
pero para el periodo de la gran tribulación, sin duda, van a resurgir. Y entonces dice que Israel será como fuego, como llama, y que van a consumir a Esaú, que va a ser como estopa, y no le van a dejar ni una sola descendencia. Y aquí está, porque Jehová lo ha dicho. Jacob y José, representantes de la descendencia de Abraham. Habrá un juicio último y final sobre la casa real de Esaú. Creemos que la casa de Esaú será un reino que no entrará en los reinos eternos de esta tierra, que se convertirán en los reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué impedirá que esa casa real de Esaú esté ahí? Pues el orgullo del corazón. Por eso no van a estar ahí. Esa actitud de una vida que afirma su capacidad de vivir sin Dios. 19 dice, y los del Negev, aquí ya va a ser un relato de lo que les van a dar a Israel, a los israelitas. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Y Benjamín va a poseer a Galaad. Aquí de el José que se habla es el soñador que tuvo 2 hijos. Uno fue Manasés y el otro es Efraín, que aquí se están mencionando ellos. La Cefela, dice, es una región de transición de colinas de suave pendiente en el centro del sur de Israel, que se extiende a lo largo de 10 a 15 kilómetros entre los montes de Judea y la llanura costera. La zona sur de Judá se extenderá para poseer el monte de Esaú. La zona del oeste incluirá la costa de los filisteos. Los campos de Efraín y los campos de Samaria, es decir, el reino del norte de Israel, será restituido a la nación. Quiere decir que ya no van a haber 2 reinos, va a haber un solo reino. Y los de Benjamín poseerán Galaad, que se encuentra en la orilla oriental del río Jordán. El 20 dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Sarepta se encuentra lejos en el norte, entre las ciudades de Tiro y Sidón, en el Líbano. Las ciudades del Negev son las ciudades de la zona sur. Realmente es la península del Sinaí. Israel ocupará toda la tierra en su día, que en su día Dios le prometió. Él le había prometido al patriarca Abraham una tierra extensa de la cual, y en el apogeo del reino, solo ocuparon una pequeña parte. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Entonces, la historia de la venida del Espíritu Santo para morar en el corazón humano ha venido con el fin de destruir a Esaú y todas estas características de la carne. Él las destruirá en todos los que le pertenezcan y hará que Jacob reciba la herencia completa de todas sus posesiones, y el arma que usa es el juicio de la cruz. El reino será del Señor. Dios se está moviendo directamente, constantemente y sin vacilaciones hacia el cumplimiento de su propósito, es decir, su propósito de colocar a su rey sobre el monte de Sión, o sea, Jesucristo. Ningún descendiente de Esaú ni ninguna otra fuerza humana podrá detenerlo. Ningún ser orgulloso de esta tierra podrá lograr que Dios renuncie o retroceda en alguna medida. Hoy, Él se encuentra moviéndose hacia la victoria porque el reino le pertenece. Pero Él también dijo a través de los labios de su Hijo, nuestro Salvador, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, como podemos leer en el Evangelio de Juan 12:32. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿En qué camino nos encontramos recorriendo? ¿Será el camino del orgullo, del pesimismo, de la incredulidad, de la rebelión? ¿O estamos descendiendo cuesta abajo por una pendiente? Si fuimos criados a imagen de Dios, podemos ser restaurados, pero tendremos que dejar a un lado el orgullo y venir a este Salvador, a Jesucristo. Miren esta imagen. Dice, a veces es difícil soltarlo, pero es necesario. ¿Qué es lo que hay que soltar? El orgullo, si no, no se salva. El orgullo. Si no, no se salva. Si no suelta esa bolsa del orgullo, no va a poder ser ayudado para que se salve. De la, de la gran tribulación, de la condenación eterna. Pero también ahí encontré esta expresión, dice, sé que me extrañas, y yo también, pero shh,
sigamos fingiendo que somos fuertes, porque el orgullo separa el verdadero amor. O sea, esto de hacer silencio y de fingir que estamos bien es un error, es algo que es parte del orgullo. Muy bien, ahí se termina. Entonces, tenemos tiempo para preguntas, son las 8:15. ¿O Pues, comentarios? hermano, a mí me quedó bastante claro. Ahora entendí, bueno, aquí está claro el por qué Dios odiaba a Esaú. Exacto, eso es lo que está respondiendo el O sea, de profeta que él, Abdías. ujú, o sea, de que él en su magnificencia, él sabe de qué es lo que va a hacer cada uno desde antes que ni siquiera seamos concebidos. Exacto, él Ya nos tiene conoce. marcado el día y la hora para todo. Así es, así es. Y mire cómo dentro de una misma familia, ¿va? El mismo padre, la misma Sí, madre, hermanos de sangre y dos destinos totalmente diferentes. Pero ¿qué era la diferencia? A uno le interesaba la parte espiritual, mientras que el y otro a otro lado. despreció las cosas de Dios. O sea, no le interesaban las cosas de Dios. En el caso de Esaú, Ujú. poco y nada le importó ¿cómo se llama? La primogenitura, ¿va? Y entonces, ante Sí, eso, Dios actuó. Y mire, o sea que la actitud de Esaú llevó a todas sus generaciones a la maldición, porque hasta el día de ujú. hoy, pues no existen. Si existen algunos, será solo para dar cumplimiento total a la profecía A, y que Dios a los la va, profecía, sí, ¿verdad? dar cumplimiento a lo que dice la profecía de que Sí, al final de los tiempos los últimos descendientes de Saúl serán destruidos. correcto, correcto. ¿Verdad? Entonces hay una enseñanza bien importante en ese libro, por eso decíamos al principio que pues es como una bomba, ¿verdad? Que al Sí. explotar uno se da cuenta de que cosas tan importantes, de que uno cree que Dios está ajeno a las personas, al mundo, a las naciones, y nada, Él es el soberano del universo, Él está haciendo todo y nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Pero las profecías nos abren los ojos para saber que aunque no veamos a Dios actuando, sabemos que Él está obrando, ¿ah? Yo por eso decía cuando vimos a Habacuc, Hasta lo dice una alabanza que dice que cuando él está callado es porque está trabajando, correcto, correcto. ¿verdad? ¿Verdad? Así es que podemos Ujú. pensar de que esto del coronavirus no es producto de los chinos y casualidad y que qué pasó. Esto puede ser parte ya del juicio de Dios, ¿verdad? Sí, Y que está arrasando a medio mundo, le está demostrando a las potencias mundiales que el Señor con una simple bacteria, un virus, los tiene de rodillas a todos, con una simple, Así es, ¿verdad? Ya no así digamos es. cuando llegue el final, ¿verdad? ¿Alguna duda, como Jaimito? le contaba. Pues es que también hemos hablado en la iglesia de la humildad Sí, para comparar la prepotencia del orgullo, la humildad es la que se necesita, es el camino que hay que encontrar. correcto, Entonces, hay que ser humildes, que es lo contrario a ser orgulloso, ¿verdad? así La es, humildad es la salida que debemos tomar, tanto en nuestra vida privada como en el trato de la relación con las demás personas, así es, especialmente en el trato con los hermanos sí, cristianos, en el trato de iglesia, debe de prevalecer la humildad. Y eso es un recurso que es muy generalizado en los cristianos, porque sí, se siente cuando la gente es falsa, sí, se siente cuando realmente está tratando de aparentar lo que no es. sí, Y entonces es mejor no estar con esas pretensiones, sino que convertirse en sí, una gente que es completamente humilde, sin pretensión de nada, adaptado exactamente a, a la cercanía de Dios. sí. Ahora fíjate que como a veces uno por falta de discernimiento, que fue lo que le faltó a Esaú, uno al no tener ese discernimiento, de repente tú eres una persona, un cristiano con discernimiento
y que has nacido de nuevo y que el Señor ha cambiado tu vida. Pero si te encontrás con un edomita, uno que es descendiente de Saúl, no vas a poder encajar, porque el edomita está caminando conforme a la carne y está pues totalmente lleno de orgullo y sus intereses son los intereses materiales de este mundo. No le interesan nada las cosas de Dios. ¿Y cómo conciliar Así es. eso? ¿Cómo darse cuenta cuando estás tratando con un edomita? ¿Verdad? Porque si queremos tratar a un edomita como debíamos de tratarnos los que somos descendientes de Jacob, va a ser un fracaso, ¿verdad? Porque el otro no está pensando en aspectos espirituales, no está pensando en servirle a Dios, en tomar la palabra de Dios como algo importante. O sea, a él le va a importar poco la palabra de Dios. Y nos toca tratar con esas personas, porque en las iglesias tenemos de las dos clases, ¿verdad? Tenemos hijos de Isaac y de Jacob e hijos de Esaú, ¿verdad? Pero Sí, cabal lo que el Señor dijo, que por sus Hermano, frutos los vamos a conocer, ¿verdad? Sí, hermana Termita. correcto. el discernimiento se lo da a uno el Espíritu Santo, ¿verdad, Así hermano? es, así es, así es. Por eso es Cuando que, uno siente algo por alguna persona, es que el Espíritu Santo le está poniendo un alto a eso, ¿verdad? Por sí, ejemplo, hay veces que uno es amable con una persona y todo, pero siente que hay una cosa que hay no es rechazo, compatible con uno. Ajá. sí, sí, y fíjese que ahí es donde donde tenemos que ser muy equilibrados, porque algunos toman unos pasajes de la Biblia donde dice que amemos a todo el mundo, pero ¿cómo Ujú. podemos amar a Esaú? Y el Señor se lo había dicho a Israel, ¿va? Sí. Que amara a su hermano Esaú, pero Esaú Ujú. le dio las espaldas, lo traicionó, los mató, los entregó a los enemigos. Entonces, ¿cómo hacer para tener esa relación de cordialidad con estas gentes? Es difícil, no se puede, ¿verdad? Entonces, el discernimiento nos puede decir de que alguien es descendiente de Esaú y no lo vamos a odiar, pero quizás vamos a tener una actitud un poquito indiferente con De esas alejamiento. personas, de alejamiento, Ujú. porque si nos unimos a estas gentes, pueden contaminar nuestra vida, ¿verdad? Así Porque es. ellos no están Definitivamente, pensando en las cosas de Dios, ¿verdad? No, claro. Entonces, sí, la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? no es nada fácil. Pues Pero hay que hacer la lucha. sí, hay que hacer la lucha y porque nunca sabe uno que Dios puede tener misericordia de un Esaú y convertirlo, ¿ah? Pero cuando ya es Sí, mucho, tampoco te